Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien durante esta nueva semana. Ya en la clase de lenguaje de hoy vamos a aplicar lo que aprendimos la semana pasada y vamos a planificar la estructura y la escritura, de un reportaje. Ya, si recordamos un poquito lo que vimos en la clase pasada, la clase anterior estudiamos la estructura de los textos informativos, la cual nos va a servir para poder redactar textos de este tipo. Recordemos un poquito sobre estos textos. El reportaje es un subgénero periodístico, ya de tipo informativo. Desarrolla de manera amplia un tema específico que atrae la atención del público. Entre los temas que se pueden tratar están hechos reales en la actualidad, temas de interés general, cuestiones relacionadas con la sociedad, viajes, ciencia, cultura, salud, política, economía, entre otros. Dentro de la estructura que tenía un reportaje, tenemos que comienza con un titular que informa acerca del contenido del reportaje. Al igual que las noticias, puede estar acompañado de un antetítulo y de un subtítulo. Ya, siempre este antetítulo y subtítulo debe estar directamente relacionado con el titular y obviamente con la estructura o con el cuerpo del reportaje. La entrada. El propósito de la entrada es captar la atención del receptor. Ya, por ende, debe empezar siempre de manera interesante y atractiva. Tiene que llamar inmediatamente la atención de la persona que nosotros queremos que lea este reportaje. En cuanto al cuerpo, desarrolla un tema mediante párrafos conectados entre sí. Si el contenido es muy extenso, se va a organizar en distintos apartados. ¿Ya? Y el cierre, el reportaje puede terminar con algunas conclusiones finales. ¿Ya? Una estructura cerrada. Eso se llama estructura cerrada. ¿Ya? Con algunos comentarios similares a los que van en el comienzo, ya que eso es una estructura circular porque vuelve en el fondo a tocar el mismo tema que al inicio, o con comentarios que propongan una reflexión abierta. Ya, esta es una estructura obviamente abierta, la que invita a que la persona que está leyendo se haga cuestionamientos o exprese su propia opinión respecto al reportaje que acaba de leer al terminar de leerlo. Luego de que recordamos un poquito lo que era el reportaje, cuál es su estructura, qué es lo que vamos a tocar en el fondo del tema en esta guía, vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Primero vamos a elegir uno de estos tres enigmas que pusimos acá a continuación, o si ustedes lo prefieren pueden escoger otro que les interese y que quieran abordar. Los tres que tenemos para proponer son: ¿qué proporción del cerebro utilizan los humanos? ¿Cómo fue la desaparición de los dinosaurios? ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? Define el propósito comunicativo del texto y quiénes van a ser los lectores. Ya, eso lo deben poner en la línea de aquí o en su defecto en el cuaderno en caso que no les alcance en esta parte. Luego vamos a organizar las ideas. ¿Qué necesitan saber para poder escribir este reportaje? Primero vamos a completar esta tabla en el cuaderno por el espacio que tiene los siguientes elementos. Primero tenemos el enigma sobre el que va a informar. Acá vamos a poner el nombre del enigma que vamos a tratar. Puede ser alguno de estos tres, como dijimos anteriormente, o pueden hacerlo sobre otro que sea de su interés. Luego, en la primera columna vamos a anotar todo lo que nosotros sabemos respecto a esto. ¿Ya? Luego, en la segunda columna, todo lo que nosotros necesitamos saber, todo lo que nosotros creemos que es importante poder averiguar para poder hacer un buen reportaje. Y luego en la tercera columna vamos a poner el cómo lo vamos a averiguar. ¿Ya? Si vamos a buscarlo en algún libro, o si lo vamos a buscar en algún reportaje que ya existe en YouTube, o si vamos a buscar una revista científica o de información dentro de Internet. ¿Ya? Todo eso lo vamos a plasmar en esta última parte. La idea es que busquen información de distintas fuentes y registren estos datos. Ya, en caso, les van a resultar bastante útiles las fuentes virtuales, ¿ya? Porque no tenemos la posibilidad de acercarnos a una biblioteca en estos momentos. Después de revisar bien 2 o 3 fuentes, podemos ampliar la información conversando con distintas personas que más o menos sepan el tema y preguntándoles su opinión, qué conocen, y eso también plasmarlo dentro del reportaje. ¿Ya? Aquí les dejé 2 sitios web que pueden ser útiles para poder buscar información sobre cualquiera de los 3 que están en la parte superior. Tenemos primero nationalgeographic.es
o explora.cl. ¿Ya? Son dos webs que tienen investigaciones científicas respecto a temas bastante interesantes que les pueden servir mucho para la realización de su reportaje. Luego de ello, vamos a escribir relacionando las ideas. Tenemos que guiarnos por el siguiente esquema. ¿Ya? Tenemos los apoyos visuales, que son las fotos, los gráficos, los textos destacados o videos que podamos poner dentro de nuestro mismo reportaje. ¿Ya? La idea es que tengan directa relación y que sean llamativos o que entreguen una información que sea importante, en el caso de los gráficos. Luego tenemos el planteamiento, que introduce el tema que vamos a tratar. ¿Ya? Entrega datos generales y permite ubicarlos, el qué, el cuándo y el dónde. Ese es el planteamiento. Luego tenemos el cuerpo, que desarrolla este tema, aporta detalles e incluye información que obtuvimos con entrevistas. También agrega subtítulos para poder separar cada uno de los temas. ¿Ya? No sé si ustedes se han dado cuenta que las noticias muy grandes, muy extensas, generalmente tiene como pequeños apartados que tienen como un subtítulo que está en negrita y luego que introduce en el fondo a ese tema. Y luego tocas ese tema y puedes subdividir en el fondo tu noticia o tu reportaje en distintos apartados. La idea es que en el cuerpo se puede hacer eso. ¿Ya? Y la conclusión cierra con una reflexión o síntesis sobre un tema, las proyecciones y obviamente las posibles consecuencias que pueden existir o las consecuencias que existieron en caso de que tratemos un tema que ya haya sucedido. Por ejemplo, un desastre, un terremoto, por ejemplo, algo que tuvo su aniversario hace poco tiempo, es el desastre nuclear en Chernóbil. Podemos, si queremos, por ejemplo, tocar ese tema, podemos también dentro de la conclusión poner cuáles fueron las consecuencias de este desastre nuclear, cómo afectó a la vida de ese momento y cómo afecta a las personas que viven en el radio urbano cerca al lugar donde se realizó la explosión en estos momentos, ¿ya? Cómo en el fondo las consecuencias se extienden hasta el día de hoy. Luego debemos revisar lo que escribimos en nuestro borrador, reescribir lo que nosotros consideremos que les falta un poquito, ¿ya? O que debemos modificar, definir también, los apoyos visuales, ¿ya? ¿Qué imágenes voy a usar de apoyo o qué gráficos, que es lo que en el fondo mencioné en la parte de arriba? Luego quiero que lo relean, ¿ya? Y mejoren su versión guiándose por esta pauta. En el fondo esto es una autoevaluación, ¿ya? Quiero que se pregunten cuando lo están revisando, ¿el titular presenta el enigma que se informa? ¿Y cuál es la acción a seguir? Relee el titular y corrobora que presenta el hecho principal, o sea, que tenga relación en el fondo con el reportaje que estamos escribiendo. En el primer párrafo se presenta el enigma, subraya qué ocurrió, dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Si no están esos datos, tienes que actualizarlo, ¿ya? En el cuerpo del reportaje se explica el enigma. También vamos a subrayar los detalles y revisar que aporten elementos relevantes, ¿ya? Solo información importante. Se presenta la información de varias fuentes, encierra las fuentes que se nombran, ¿ya? Y añade una o más si es necesario. No es necesario poner más de una, pero si tú consideras que tienes información suficiente para poder hacerlo, lo puedes hacer. En la conclusión, se destaca la importancia de resolverlo, destaca la reflexión o síntesis del tema en el último párrafo. Si no está, tienes que agregarla, ¿ya? Si incluye al menos 2 apoyos visuales, enmarca los apoyos y corrobora que tengan un pie de foto, ya que los explique. Por ejemplo, si ponemos, siguiendo el mismo ejemplo de Chernóbil, si ponemos una imagen de la planta nuclear como era en ese tiempo, antes de la explosión, ponemos abajo planta nuclear de Chernóbil, año tanto, antes de la explosión, ¿ya? Si ponemos una fotografía de la planta nuclear después de la explosión, planta nuclear de Chernóbil, año tanto, después de la explosión, ¿ya? Si vamos a poner una foto, por ejemplo, de alguna de las consecuencias, ponemos consecuencias, foto, no sé, persona de Pripyat, por ejemplo, que es el pueblo que fue más afectado, que estaba muy cerca, año tanto después de la explosión nuclear. Se observan las consecuencias de esto, por ejemplo, ¿ya? La idea es que cada una de las fotografías o gráficos que utilicemos tengan un pie de foto
que nos permita entender cómo se relaciona esa foto con el reportaje. ¿Ya? El lenguaje, que utilizamos es objetivo. Vamos a revisar que el emisor esté en tercera persona, ya que el texto esté escrito en tercera persona y que no emita ningún tipo de opinión personal durante el cuerpo. Puede ser en el desarrollo, o sea, en el desenlace, pero no en el cuerpo o desarrollo. ¿Ya? Se incluyen algunas oraciones complejas y estas resultan claras. Marca con corchetes o con comillas, ¿ya? Las oraciones que estén complejas y léelas, modifícalas si es necesario. La idea es que estas sean claras y se puedan comprender, independiente que tengan información que sea un poco más compleja de comprender de por sí. La redacción debe estar totalmente clara, ¿ya? Luego de todo eso ya vamos a tener nuestro reportaje listo con todas las modificaciones correspondientes. Deben sacarle una fotito al reportaje que escribieron o que están escribiendo en su cuaderno o en esta guía y adjuntarlo también a las fotografías de evidencia de esta semana. ¿Ya? Entonces, después de todo este desarrollo, tenemos que estudiamos la estructura del texto informativo, ya lo repasamos y aprendimos también los pasos necesarios para poder planificar de manera óptima nuestro texto reportaje. Así que chicos, esta fue la clase del día de hoy, espero que les haya gustado. Quiero leer muchos reportajes muy interesantes, que estén súper bien. Si tienen cualquier duda de cómo se desarrolla la actividad, me pueden comunicar y yo les presto la ayuda necesaria. Ya nos encontramos mañana en una clase de matemáticas, así que estén súper bien y que tengan una buena tarde.